primero, agradecerles a todos por estar aquí. Entenderán que he viajado desde donde vivo, desde Texas, casi 3 días de camino para estar acá, para presentar este libro que tiene una intencionalidad, el hecho de que exista, porque está sobre los 60 o 65% inédito. Una parte había salido en Cuba, en la página de la Gaceta de Cuba, y en alguna que otra antología fueron apareciendo algunos de estos textos, pero sobre todo la última parte del libro sí son en su mayoría inéditos, y pertenece a un periodo, a una etapa de mi escritura de poesía que quizás ya esté vencida, ¿no? O sea, ya yo cuando escribo estos poemas, por ejemplo, que aparecieron en Así de Sencillo, son mucho más nuevos que estos, y sentía que de todas formas debía publicarlo porque en primer lugar estaba inédito como libro y a la vez necesitaba poner a dialogar diferentes etapas de mi poesía. Hay algunos que tienen ya posiblemente más de 10 años, y otros que recuperé de algunos libros que ya habían salido en Cuba y que me interesaba ponerlos a dialogar con otros lectores que no son los mismos que yo conocí, son y no son, ¿verdad? Los mismos que yo conocí en la isla. Son y no son porque de alguna manera todos venimos de allí con experiencias diferentes, con formaciones diferentes y con deformaciones diferentes también, pero ya por supuesto con esa actitud un tanto desenfocada que implica el viaje, el exilio, la diáspora, el éxodo, las migraciones en sentido más amplio, ¿no? Por ejemplo, Joaquín citaba el poema que habla de Enrique Lin, es un poema, uno de los más viejos, pero esa voz a mí me interesa. En realidad ese discurso un tanto más fragmentado es el que a mí me interesaba recuperar, menos sentencioso, quizás un tanto más narrativo, pero con un nivel de fragmentación, de deconstrucción, que es un camino que a mí me interesa seguir explorando. Continuamente aparecen listas de críticos que dan y aportan sus listas sobre lo que se está escribiendo mismo en la poesía contemporánea cubana, y continúan esos senderos que se bifurcan entre poesía del sentimiento, poesía de la emoción y poesía del lenguaje. Y parece que la crítica está tratando de legitimar hasta donde más puede, hasta lo más profundo, y la poesía del lenguaje, ¿no? Y denostar un tanto la poesía del sentimiento o de la emoción, que al final no son más que etiquetas y cosas que valdría la pena poner siempre en solfa, ¿no? Criticar, de construir, tratar de llegar al meollo del asunto. Pero lo que sí valdría reflexionar con cierta profundidad sobre esos senderos que la poesía cubana ha explorado durante tanto tiempo, y que al final, cuando uno comienza a darse a conocer, termina siempre preguntándose si ese sendero que uno circula es el legítimo o si tiene que ser sometido a revisión. Yo creo que esas dicotomías vale la pena preguntarse, más allá de que sea válido o no en un momento determinado, en una coyuntura determinada. A mí me gustaría hoy leer algunos de los textos que yo entiendo que dialogan con esa narratividad, quizás con esa deconstrucción, y a lo mejor también otros que sí tienen andan por otro camino. Por ejemplo, aquí hay uno que a mí me gusta siempre leerlo en público, y es este libro. Los poemas no están titulados, ¿no? Yo cuando comencé este libro, que empecé a escribirlo en Cuba a principios de los años 2000, siempre tenía en mente la escritura de diario, ¿no?
puede parecer engañoso, porque al final uno escribe diarios con la esperanza de no decantar, ¿no? O sea, escribes diarios, son reflexiones que no las haces mayormente para publicar, sino que sencillamente vas reflexionando a la vez que vas escribiendo, pero nadie suele censurar diarios, ¿verdad? Eso lo suelen hacer las viudas, desde luego. Pero el libro nació así, como una escritura de diario, por eso hay algunos poemas que son en cursiva, que desde que nacieron iban así en cursiva, y otros que son en redonda, ¿no? En letra normal, para hablar en plata. Entonces este es uno de los que está en cursiva, y que tiene un poco más que ver con esa fragmentación, ¿no? Y dice: ese que dice mirador y dice voy a reírte, Dios si se molesta yo te pido, ese o esos negando que la poesía en definitiva es la palabra, tiempo, música, animalidad, o todo cuanto cambia un minuto la vida. Ahí enfrente tantas lápidas de azul y rombo cabecean, ¿cómo pueden Dios llegar a negar, decir yo no lo he visto y no lo veré? Es en aquellas fotos del viejo puerto por donde entraron vapores de azúcar, no lo veo por ello un poco más claro. Dos hombres a tiro en medio de la plaza, al que llaman Luis y al que llaman Luis, pero con cierto grado de candor o absurdidad. Enciendo la luz para la mente en blanco, fui ladrón de oro que roba a ladrón en la mezquita de Candeá, alegro molto vino de tierra santa, en paz clavé la lápida en Sevilla y vi en el agua como espirales fugas hacia adentro. Voy a reírte, a creer en mí como águila o rosa, en medio de tanto duelo, una mordida, una campana, de todos el hombre menos común estalla. Allá algo revienta, se fija y teoriza, yo veo que llueve, o va a llover la misma sangre, o distinta luz, o el amanecer inquieta con noticias, o se aprende a decir definitivo que lo de menos es responder, lo de menos es contar o tributar. Este otro, que Joaquín también citó, que tiene algunos versos de un libro de Enrique Lin que cae, cuando uno vive en Cuba, uno no lee las cosas que uno quiere, sino sencillamente las que te van cayendo en las manos. Y lo demás es tratar de llenar esos vacíos con cartas al extranjero para que te manden libros. Es así de sencillo. Entonces, toda la experiencia poética se va nutriendo de todo eso, ¿no? Cuando uno tiene, yo recuerdo yo tenía 15, 16 años cuando debo haber comenzado a leer los primeros poemas de poetas cubanos, básicamente. Y a Lezama no lo entendí, por supuesto, pero Eliseo era un poeta, y creo que por ahí empezamos muchos, un poeta muy accesible. Sí, estaba muy claro, de una transparencia, de una diafanidad, y esa noción de comunicabilidad te va permeando cuando uno comienza, ¿no? Pero bueno, no solo Eliseo, o sea, es toda la tradición poética cubana, desde Casal y Martí hasta los más últimos, hasta que un día te das cuenta de que en realidad tienes que comenzar a escribir contra esa tradición, ¿no? Entonces un día cayó en mis manos este libro de Enrique Lin, que es un poeta chileno, supuesto que muchos de ustedes lo conocen, que estuvo acá en Estados Unidos por la beca en Guggenheim, y ahí escribió un cuaderno bastante regularcito, no es ni siquiera de lo mejor de él, pero había un par de textos con el que me interesó dialogar, ¿no? Entonces dice en Manhattan una tarde Enrique Lin toma el metro a cualquier lugar, una casa con algo de catacumba al aire libre, desventrada sobre el nivel de las aguas. Divisa una monja entre la muchedumbre y escribe monja en el subway. Pequeña forma de nada que toma al cristalizar la ráfaga, ella que no germinó, y la persigue hasta ponerle un lindo juego de cuernos que acaba de comprar, pero no sabe de pronto dónde se le pierde porque no puede verse dos veces la misma cara en el subway, que es un río, dice, ¿dónde están los extremos de esta ribera de trapo? Deja pasar un poco el tiempo, anota 5:23 p.m. antes de escribir vieja en el subway. Destino que se desplaza hacia una calle en el fin del mundo. Mira tú, una cama sí puede ser una fosa, es posible morir en vida antes de ponerle música a Long Island o silbar Summertime, como en aquellos años de agua de arroz, no como ahora, que está en New York entre los meses de febrero y diciembre de 1978, gracias a una beca otorgada por la Guggenheim Foundation, con un tomo de Eliot, ecos que no alcanzan a formar una frase completa, ni una palabra de verdad, sino impresiones.
que llama redundante, nimio, todo mecánico, al mismo tiempo que el aire en el subway le parece el aire en una cárcel inmensa, con trenes que conducen de una celda invisible a otra en el centro de la tarde plumbea, como si en el vacío nocturno a uno lo amenazara la irrupción de quién sabe qué horda. Todo quiso reventar ayer y míranos aquí, durmiendo con las ratas en los pasillos húmedos del subway, pidiéndole 2 monedas al dios del chocolate caliente para poder leer en paz, aunque sea una línea de Blake o Dylan Thomas. Hay una parte de este libro que fue escrita en un momento muy terrible de la vida ahí en Cuba, cuando Vargas está en Felipe, que no me dejará mentir. Felipe y yo nos pusimos a hacer una revista en el Obispado de Holguín y eso generó toda una cadena de prohibiciones y censura. A mí, se me prohibió publicar en Cuba, no podía leer en público, hubo toda una campaña de desprestigio hacia mi persona y hacia mi esposa. Y en medio, cuando estaba en realidad más crudo ese fenómeno, pudimos viajar a Estados Unidos con un proceso de reunificación familiar. Pero en medio de todo eso se quedaron algunos de estos poemas que comenzaron entonces a responder a ese momento, ¿no? A ese momento de censura, de silencio, donde las personas te retiran el saludo, donde ya no puedes participar de los circuitos estos de legitimación que tiene el Estado cubano, las instituciones culturales cubanas para publicar, para ganar concursos y todo eso. Ya estás al margen de todo eso, ¿no? Entonces este poema que voy a leer tiene que ver con ese momento, ¿no? Toda palabra escrita sea parte de mí. He visto, fui feliz sin abstenerme, sin evasiones. Todo cuanto sufro no lo aprendí en esta vida miseria. Anduve, ando, vine de la muerte que es como gramo de polvo sobre el asfalto. Ya está dicho, algo roba las entrañas del país, las trazas del odio ya no suman. En noches de tos y salmos soy parte del desfile antiguo, vida inútil. He visto, una palabra no dicha está flotando, está en el aire, está en las aguas, va a estallar como torpedo, como granada en mano. La línea diurna destaca el añejo dolor, si una sombra duele será mi sombra. Toda palabra escrita sea parte de mí, como silencio que recorre el terraplén de polvo, esa lengua de olor contaminada. Cualquier todo escrito, noche espléndida, el rumor de ciudades sitiadas, golpes en la puerta, surcos de tierra en rodillas que sangran. ¿Quiénes frenan la rabia cobijada en el párpado y la raíz? Vida-muerte, en esto que va a la deriva, yo creí, ahora la casa de mi fe está cercada por lobos tumbada en la manigua, el sitio donde ahogar los cadáveres de mi guerra. Soñé una isla de amparo y desnudez, al despertar hallé el manicomio en sordina de otros cuerpos danzando. Los he visto, tú lo has dicho, algo como la noche está cayendo. Piensa, yo los redimo con un disparo. Voy a llevarlos tan lejos como nadie. Me siguen. Será de incienso la sombra entrevista, el cuerpo asesinado que aprendió a decir adiós. Es verano y la música se pudre. Piensa, no está mal posar para unas fotos, helarse en un par de fotos de familia que no dicen la paz en el reverso. Es el mismo verano, no estoy tan lejos. Reparo en que los extraño. A esto llamo nostalgia por algo, por alguien. Tal vez son esos ruidos o la repetición de un estribillo, las comidas, las ceremonias, el humo de un estribillo. Piensa, ya cansan estos puentes, la bruma azulosa escurriéndose, yo tumbado, vivo bajo palabra, a saltos como el último que parte, vestido, listo para gesticular otra vez adiós, sugerir bailen sin tanta presión aquellos mambos de entonces. Bailar es una libertad posible, una sed que vuelve, yo los redimo. Piensa, otro verano está pasando, todo lo agreste permanece, mi máscara, todo lo real, el tiempo nos pone la edad de plomo, otras estaciones, otra historia en las pantallas, los altavoces, me desnudo, los llevo tan lejos como nunca, hasta los muros, hasta donde el hedor de esa música pudriéndose.
Bueno, creo que con esto está bien.